Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su podcast de Psicología Criminal y Forense, el primero del 2020. Hicimos algunas ediciones del podcast el año pasado y dejamos de hacerlo por la carga laboral, sobre todo los viajes y, bueno, muchas cosas que iremos platicando. Les agradecemos mucho el apoyo a todos aquellos que han estado comunicándose para saber cuándo sale el nuevo podcast. Bueno, pues ya estamos aquí con esta primer podcast pequeño para hablar de un tema que hablamos mucho en los últimos años en las capacitaciones, en el área de la psicología forense, en particular las capacitaciones asociadas a la autopsia psicológica, a la investigación forense. Lo estuvimos dialogando mucho con colegas forenses, ministerios públicos, etcétera, etcétera. El tema del día de hoy es, ¿cuál es el término correcto? ¿Autopsia o necropsia psicológica? La respuesta es muy sencilla. Podemos tardar 30 segundos respondiéndola, pero lo que quisiera darles es un poco más del contexto de por qué es relevante esta pregunta en torno a las ciencias forenses en general. Es sintomático que existan muchas personas que, sobre todo en Latinoamérica, empezó a decirse ciertas cosas del término autopsia y se volvió una tradición, y luego ves por ahí cursos que ofrecen de necropsia psicológica, incluso algunas publicaciones, muy pocas, pero sí. Quisiera hablar un poco de ello porque creo que utilizando este ejemplo nos ayuda a empezar a abrir el debate este 2020 acerca de cuáles son algunos de los problemas que tenemos en nuestra área, en el área de las ciencias forenses, en el área de la psicología, y cómo es que este año podemos empezar a hacer las cosas un poquito diferentes, un poquito mejor. Bueno, si nos remontamos históricamente, el término autopsia y necropsia se ha utilizado para referirse a diferentes cosas dentro de un mismo proceso. Hay como dos, digamos, raíces históricas que deberíamos de hablar muy rápidamente. La primera de ellas es que si tú revisas algunos protocolos, cuando hablamos de autopsia médico-legal o necropsia médico-legal, se referían a dos procesos, el mismo proceso, pero en diferentes, digamos, entidades. Es decir, la autopsia es el término que se llegó a utilizar para referirse a cuando se hacía este proceso de disección y de medición general del cuerpo, es decir, cuando se abre el cuerpo y cuando se requieren los elementos dentro del cuerpo para irlos pesando, fotografiando, documentando, pues de manera general, en seres humanos. Esa sería la autopsia. La autopsia es en seres humanos, y el término necropsia en un momento se utilizó para hacer lo mismo, pero en animales. Es decir, en alguna literatura te vas a encontrar autopsia referido a personas y necropsia referido a animales. Hasta ahí, pues no hay ningún problema. El problema vino, y yo calculo que fue por allá del finales de los años 90, principios del nuevo siglo, donde se empezó a decir, y a mí me tocó estar en algunas de esas conferencias, que decían que autopsia estaba equivocado, que porque autopsia etimológicamente significaba hacérselo, como cortarse uno mismo, o algo así. La verdad es que nunca se explicaba bien, pero tenía que ver con hacerse una cosa algo mismo. Y esto incluso todavía a la fecha, 2019, lo puedes escuchar, no de gente que necesariamente lo cree, sino gente que lo ha escuchado. Te pregunto tú, ¿lo has escuchado? ¿Has escuchado que autopsia está equivocado? Porque autopsia se refiere a uno mismo, autos, ¿no? Como automóvil, un objeto que se mueve por sí mismo. Y entonces proponían que el término adecuado sería necropsia o necrocirugía. Estamos hablando todavía del área de la medicina forense. Ahorita iremos caeremos por qué en el área de la psicología es mucho más fácil escoger entre estos dos términos. Y entonces decían que etimológicamente, como ese era el término, proponían que empezáramos a utilizar el término necropsia y como técnica, pues necrocirugía, que bueno, ya habrá sus diferencias entre ambas, pero lo que tendríamos que hacer, aquellas personas que vivimos en esa época, antes del celular, antes del internet, bueno, no, todavía había internet, pero no lo tenía uno en la mano, era investigar. Y la mayoría de nosotros no investigamos. Entonces nuestro maestro, el doctor fulano de tal, nos decía esto y nosotros decíamos, bueno, pues a lo mejor tiene sentido. Pero en realidad autopsia significa ver por uno mismo. Repito, etimológicamente autopsia significa ver por uno mismo. No tiene nada que ver con hacerse algo, sino más bien es un término que se utilizaba
para referirse primero, digamos de manera casi mística, ver por uno mismo o investigar por uno mismo a lo mejor las causas últimas de los fenómenos que se están observando. Y entonces el ver por uno mismo se refiere como a un proceso de corroboración. Obviamente en el contexto moderno este proceso de corroboración pues se parece mucho y se puede utilizar en términos de una investigación científica. Entonces noten que autopsia no está inadecuado, de hecho está bastante adecuado para lo que se hace cuando se hace esta disección del cuerpo. Estamos pensando en una persona que hay a lo mejor una causa de la muerte o se trata de establecer la causa o la manera de la muerte y la intención de ello pues es investigar por uno mismo a partir de los indicios, a partir de pues obviamente todo lo que se requiera para poder establecer, por ejemplo, el contexto de la víctima, el toxicológico, etcétera, etcétera, poder decir, bueno, la forma de la muerte fue esta, tal, ¿no? Por eso es que autopsia tiene mucho sentido y por eso es que autopsia en la literatura internacional, autopsy se sigue utilizando y en los protocolos se sigue utilizando autopsia porque autopsia es el término adecuado. En algunos países como México y algunos otros países de Latinoamérica se empezó a hacer el cambio por necropsia. En algunos otros países se utiliza indistintamente, lo cual no es problemático. Entonces, en concreto, el ver por uno mismo supondría pues el ver un fenómeno que ha sucedido y que entonces en retrospectiva lo investigamos para poder saber más. Y necropsia, si seguimos la misma lógica, pues supondría un ver la muerte. Entonces, partiendo de esto, digamos, los usos adecuados, ya hablábamos que necropsia y autopsia se puede utilizar para seres humanos y animales, y ahora también ustedes pueden encontrar literatura en donde se utiliza autopsia como el fenómeno, como el proceso general de disección y necropsia como el proceso externo, criminalístico, de búsqueda de indicios, a lo mejor de indicios de transferencia o a lo mejor en la ropa, es decir, o por ejemplo, también tú lo puedes encontrar referido necropsia a la exhumación, cuando no propiamente se está haciendo este procedimiento de sacar órganos, sino más bien se está haciendo una revisión de un cadáver. Entonces sería la necropsia. Eso sería, digamos, lo más adecuado etimológicamente. Autopsia como todo el proceso y necropsia como la intención de indagar como con objeto criminalístico el cuerpo como tal o un cadáver. Entendiendo esto, en psicología se empezó otra vez a contagiar esta mala lectura del término y se empezó a cambiar autopsia psicológica por necropsia psicológica. Pero bueno, ahora ya ustedes tienen muy fácilmente la respuesta. Claramente, el término adecuado para referirse a la investigación, y lo explico muy rápido, hablaremos más en un podcast futuro sobre la técnica en sí. La autopsia psicológica supondría una retrospectiva o una indagación de los factores psicológicos, obviamente contextuales, de una persona, observados a partir de los rastros de conducta. En concreto, a lo mejor piense usted, o sea, obviamente el ejemplo más clásico es una persona en donde hay una disputa si hay suicidio, si hay homicidio o fue un accidente, y entonces se revisan los antecedentes psicológicos para ver si hay elementos asociados, por ejemplo, al suicidio, ¿no? La autopsia psicológica es mucho más complejo actualmente a eso. Hay algunas controversias con respecto a su uso en caso de feminicidio, las cuales están totalmente fundamentadas. Y en los últimos años hemos hablado de cambios metodológicos para mejorarla. Incluso ya le hemos aplicado en algunos casos hablando específicamente de feminicidio. Pero en concreto, una autopsia supondría ver los elementos psicológicos o los indicadores psicológicos en el pasado. Si lo piensas en términos del mismo término y esta explicación a lo mejor muy breve que acabo de dar, pues una autopsia psicológica se puede hacer incluso en personas vivas. Es decir, piensen ustedes una persona que se presume ha cometido un crimen en estado alterado de la conciencia, ¿no? Supongamos una especie de locura transitoria, ¿no? Como se solía decir en la literatura. Bueno, pues en este caso podríamos indagar el estado a partir, por ejemplo, de su historial clínico, del contexto, de testigos, de rastros de conducta como diario, como actividades en redes sociales, para poder establecer su estado psicológico al momento de los hechos que se le imputan. Entonces, una autopsia también podría ser, digamos, en vivos, porque autopsia, otra vez, no tiene nada que ver etimológicamente con muerte, sino tiene que ver con una investigación de primera mano, vamos a llamarle así. Y entonces el término necropsia psicológica, pues sí, ya no tiene tanto sentido como el término médico, ¿no? Porque sería como una especie de análisis psicológico de una persona muerta, lo cual
pues si lo forzamos un poco, podríamos referirnos a estos casos que acabo de hablar de suicidio y accidente, pero en realidad noten que sigue siendo más útil utilizar autopsia. Y la literatura, otra vez, sobre todo internacional, sigue hablando de autopsia psicológica. Entonces ya lo tienen, el término adecuado es autopsia psicológica, tanto en el área médico-legal como en el área psicológica, sobre todo. Esto, piénsenlo. Los dejo con varias preguntas. Una es, ¿has escuchado mala lectura etimológica del término autopsia? Otra es, ¿a qué crees que se deba que nuestra área, donde se supone que hay tanta rigurosidad, porque nos estamos exponiendo como al contrainterrogatorio, a la indagación profunda de lo que estamos diciendo, durante tantos años puede permanecer este tipo de equivocaciones que son tan sencillas de resolver? Y bueno, una última. ¿Por qué es que en diferentes, no estamos hablando solo de psicología, sino estamos hablando ya de otras áreas, de medicina y criminalística? ¿Por qué es que siguen cometiendo también esos errores en esas otras áreas, que no estamos hablando de psicología? La literatura incluso, o a veces los formatos que pueden tener los mismos médicos forenses, les cambiaron el formato. Como no se está utilizando otra vez el protocolo como tal. Si tú revisas los protocolos internacionales, otra vez utilizan autopsia. Bueno, los dejo con esas preguntas. La siguiente semana hablaremos de otro tema. Les agradezco muchísimo su atención, de verdad. Les agradezco que estén atentos a este podcast. Los estaremos subiendo tanto por esta plataforma, por YouTube. Los estaremos posteando obviamente en las redes sociales de Facebook, Twitter, y próximamente abriremos la cuenta que estamos ya en esa de Spotify. Les agradezco mucho. Mi nombre es Aurelio Coronado. Nos vemos pronto.